Aquellos de ustedes que asistieran a la conferencia de la semana pasada que impartí sobre Salamina, sobre la campaña de los persas aqueménidas contra la coalición griega que culminó en la batalla de Salamina, recordarán que incidía sobre todo en la importancia del componente naval de la armada persa y de la armada coaligada griega. Pero esa importancia se circunscribía a un componente, diríamos, operacional en términos militares. Es decir, la campaña estaba regida por la colaboración entre el ejército de tierra y la armada persa, que colaboraban en las operaciones militares, en aspectos de aprovisionamiento, en aspectos tácticos de posibles desembarcos en la retaguardia griega, pero no era una importancia estratégica en la concepción misma de la campaña. Solamente al final, después de la derrota persa en Salamina, el gran rey se dio cuenta del peligro estratégico que suponía que los griegos tomaran los puentes del Helesponto, cortaran la retaguardia del ejército de tierra persa, el ejército fundamental, el ejército más importante, y con ello convirtieran una campaña en derrota en una catástrofe que podía afectar a la estabilidad del imperio mismo. Pero en conjunto fue una campaña donde las armadas funcionaron a nivel operacional. Lo que vamos a tratar hoy es un paso más, es 240 años más tarde, cuando las dos armadas libran una guerra donde el componente marítimo, el componente naval, es estratégicamente decisivo. La guerra se libra fundamentalmente en el mar y es el control del mar el que va a decidir la victoria, algo que ambos bandos tienen claro desde el principio, siendo un bando fundamentalmente una potencia terrestre, Roma, y otro una potencia fundamentalmente marítima, Cartago. ¿Cómo Roma consiguió darle la vuelta a la tortilla, por así decirlo, es lo que veremos hoy? Lo que debemos de tener en cuenta, y este mapa de un organismo de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, que tiene un proyecto que se llama Orbis, de cartografía del mundo antiguo, estudiando no solamente dónde estaban los lugares, sino los tiempos que se tardaban según la estación del año, según el tipo de medio de locomoción, a pie, un ejército, barco de guerra. Y este mapa sintético demuestra cómo en rapidez, en coste y en capacidad de carga, el transporte marítimo es exponencialmente superior al terrestre. Fíjense que estos son isocronas, líneas que marcan lo que se puede alcanzar desde Roma en 7 días, en 14 días y así sucesivamente. Y ven que por tierra las isocronas están muy pegaditas, mientras que por mar están muy separadas. Eso quiere decir que de Roma a Alejandría se tardan 2 semanas, casi lo mismo, o lo mismo que se tarda desde Tarragona, desde Tárraco, hasta, digamos, Cuenca. Eso es fundamental comprenderlo. Por poner un ejemplo más concreto, porque afecta a las guerras púnicas que nos ocupan hoy, este mapa de Orbis, de la Universidad de Stanford, muestra cómo una marcha en el mes de julio en carreta o en carromato desde Roma hasta Tárraco, hasta la futura Tarragona, lleva 48 días, mientras que en el mes de julio, mientras que por mar abierto se puede tardar 8 días. Claro, la movilidad de un ejército o de un convoy de provisiones por mar es exponencialmente superior y el coste también es muy distinto. En este caso, siendo vías relativamente cercanas, por mar y por tierra, el coste de transporte de trigo, por ejemplo, por tierra sería el doble o más del doble del transporte marítimo. Esos son los valores de tiempo, de coste y de capacidad de carga que debemos tener en cuenta en todo lo que vamos a contar en adelante. Bien, pues vamos a situarnos. El otro día estábamos en un conflicto entre la Persia aquemérida, el mundo asiático, la Grecia arcaica en torno al 500-490, y hoy vamos a saltar en el tiempo. Y para ello hemos de introducir un factor nuevo, que es la cultura fenicia, que estaba dominada por el imperio asirio y luego por el imperio neobabilónico y luego por el aqueménida, pero que en torno al siglo IX funda una ciudad en lo que ahora es Túnez, Cartago, que será en el futuro la gran potencia naval y comercial en todo el Mediterráneo centro-occidental, pero que al final de su historia, esta es la época de las guerras médicas, al final de su historia, aquí en torno al 250 al 140 a.C., sufrirá una serie de derrotas catastróficas a manos de la República Romana, que en la época de Salamina de la semana pasada era apenas un villorrio en el Lacio, pero ahora es una gran potencia.
Y el teatro de operaciones de lo que vamos a hablar hoy es fundamentalmente Sicilia, que ya en la época de la batalla de Salamina, es decir, en el siglo V, mucho antes de que Roma sea una potencia importante, estaba dividida, y es importante recordarlo, entre un dominio griego de colonias griegas a lo largo de toda la costa sur, norte y oriental, y una zona de dominio cartaginés en torno a Mocia, a Panormo, el actual Palermo, Érice, que controla la parte o el extremo occidental de la isla. El conflicto entre cartagineses y griegos por el control de la isla será secular y ya empieza en las mismas fechas en que, estallan las guerras médicas. Por ejemplo, esta fosa común que les traigo aquí, recién excavada por Stefano Basaglia, un arqueólogo italiano, es la muestra de las bajas sufridas en una batalla. La batalla de Himera, precisamente esta ciudad que les he marcado con la flecha, en el norte de la isla, una batalla librada en el año 480 entre griegos y cartagineses, en la que los cartagineses fueron derrotados y que además es curiosamente la primera mención en Heródoto y en Diodoro de la presencia de mercenarios iberos, de mercenarios hispanos en las luchas de Sicilia, nada menos que en el 480, porque entre los cadáveres ha encontrado Stefano Basaglia unas grebas de bronce que son idénticas a las grebas de bronce que yo he estudiado en un libro sobre este tema de la península ibérica. No hay duda de que estas grebas no se fabrican en otro lugar que en la península ibérica, que es su lugar de origen. Es decir, que los textos que nos hablaban de que en una fecha tan antigua como esta ya había mercenarios hispanos luchando en Sicilia se han confirmado arqueológicamente. Bueno, pues no es casualidad que Diodoro y Heródoto, sobre todo Heródoto, comente: añaden los habitantes de Sicilia que la victoria de Gelón, que era el tirano de Siracusa, sobre el cartaginés Amílcar y la de los griegos sobre el persa en Salamina tuvieron lugar el mismo día del mismo año. Es decir, se creó un mito, que puede ser verdad o no, porque Diodoro dice que la coincidencia no es con Salamina, sino con Termópilas, 10 días antes, pero en la misma estación de primavera-verano de 480, en la mentalidad griega, orientales y occidentales combatían por el control de dos territorios, de Sicilia y de la Grecia propia. Tanto los pueblos de Grecia como los de Sicilia, antes de la batalla, Salamina e Himera, miraron con espanto la multitud de fuerzas bárbaras, persas o cartaginesas. Lo que late aquí es una idea de Oriente frente a Occidente, que hoy en día se puede tomar, entendiéndolo mal, como una prueba inexistente de una eterna lucha entre estos dos mundos, que no es el caso. Bien, pues en este contexto del 480, Roma es apenas un villorrio en el centro del Lacio, todavía monárquico, que entre su fundación en el 753 y el fin de la monarquía en el 509, es decir, 10 años antes o 19 años antes de Salamina, apenas controla un territorio mínimo en el centro del Lacio con una salida al mar, el puerto de Ostia. Es decir, en 250 años de existencia, Roma apenas pudo controlar este pequeño espacio. Bien, el proceso de imperialismo acelerado de la República Romana se puede observar aquí. Si en estos 250 primeros años apenas dominaba el centro de Italia, entre el 509, fundación de la República, y el 272, ya había conquistado todo el centro de Italia, en el mismo espacio de tiempo. Y luego, entre el 272 y el 264, en apenas 8 años, se anexionó definitivamente Etruria, buena parte del Valle del Po, y penetró hasta las colonias fenicias del sur de Italia, Tarento, por ejemplo, asomándose ya a la bota italiana y, por tanto, a la isla de Sicilia. Detrás de esto es en el 264, estallaría la primera guerra púnica que nos ocupa ahora. Lo cierto es que, por Polibio y por otros autores, sabemos que Roma y Cartago habían tenido buenas relaciones a lo largo de siglos, porque Polibio nos refleja, incluso con algunos detalles sobre los rasgos, una serie de tratados diplomáticos. Los tratados diplomáticos por escrito existen en la antigüedad desde la Edad del Bronce, desde Ramsés II, desde Tutmés III, desde el 1500 a.C., pero sabemos que Polibio nos habla de un primer tratado nada menos que en el 509, en la fundación de la República, un segundo tratado en el 348, y en ellos, en general, se aprecia el dominio naval de Cartago que le permite establecer una serie de áreas, que no vamos a entrar en detalle con ellas ahora, de control cartaginés limitadas o vedadas para Roma, que es una potencia terrestre que apenas controla, como digo, el centro de Italia. Pero luego hay un tercer tratado que no nos lo proporciona Polibio no se lo cree, pero sí Filino,
Filino de Acragas, Filino de Agrigento, que bueno, con independencia de que existiera o no, sigue con este proceso de, en general, superioridad naval cartaginesa reflejada en las previsiones del tratado, hasta que llegamos al año 282 a.C. Y aquí se produce un fenómeno tremendo, y es que una colonia griega de Tarento destruye una pequeña escuadra romana que se había aventurado hasta Tarento, hasta la bota italiana, hasta el talón. Cornelio Dolabella realizó un viaje de inspección a lo largo de la costa de la Magna Grecia con 10 barcos de guerra, catafractos, dice Appiano, es decir, con cubierta cerrada, lo veíamos el otro día. En Tarento un demagogo recordó los tratados antiguos, etcétera, etcétera. Los tarentinos hundieron 4 de sus barcos y apresaron 1 con su tripulación. Lo dice también Zonaras con un personaje distinto. Cuando los tarentinos se dieron cuenta de cómo se las gastaba Roma y de la enormidad del error que acababan de cometer, no se le ocurrió otra cosa que pedir ayuda a Pirro de Épiro, del otro lado del mar Adriático, un émulo de Alejandro Magno, que aprovechó la oportunidad para desembarcar en Italia e iniciar una serie de guerras que den lugar a nuestra expresión victoria pírrica. Bueno, el resultado de todo esto es que Pirro acabó volviendo con el rabo de las piernas a Grecia continental, a Epiro, después de haber recorrido el sur de Italia y parte de Sicilia, pero dejó una situación en la que Roma ya controlaba todo el extremo sur de Italia, claramente, y había una zona previsible de fricción naval y de comercio en torno a Siracusa, griega, el estrecho de Mesina, la zona de influencia romana a partir de Tarento y la zona controlada por Cartago. Estamos en torno al 270 a.C. Y aquí es donde entra la primera forma de debate. En otras conferencias he presentado un cuadro bastante lineal. Hoy he querido hacer una cosa distinta. Voy a explicarles los problemas que tiene el historiador y el arqueólogo muchas veces cuando tiene fuentes contradictorias. Solemos tener la idea de que Roma, en el siglo III o IV a.C., era una potencia terrestre sin ninguna experiencia naval. Y una de nuestras mejores fuentes, que es Polibio, así lo dice. Sin embargo, hay toda una serie de detalles epigráficos, es decir, de documentos arqueológicos primarios y de fuentes, que nos dicen que los romanos no eran tan novatos en el 264 como hemos creído, porque sabemos que en el año 338 ya hubo una pequeña escuadra romana, bajo Cayo Maenio, que derrotó en Ancio a los latinos y a los volscos. Se ha pensado que esta puede ser una noticia anacrónica de Tito Livio y que puede ser inexistente. Pero, según Christa Steinby, que hizo su tesis doctoral sobre la Armada de la República Romana, cree que este año, 338, es el momento de la introducción de 2 primeras escuadras de 10 trirremes. Hombre, en comparación con las 180, 200 que tenía Atenas, es una escuadra modesta, pero ya significa una cierta experiencia naval. Dart piensa que la fecha de introducción de estas 2 escuadras es algo posterior, 311, da lo mismo. 326 a.C., Roma ocupa Nápoles, la futura Nápoles, Neápolis, y aparecen los soki navales, que son ciudades griegas o de origen griego conquistadas por Roma o dominadas por Roma, que se convierten en aliados navales, aliados a la fuerza, velis nolis, aliados que tienen que proporcionar naves y dotaciones a Roma, que tiene escasa fuerza en este terreno. En el 313, frente a Nápoles, se colonizan las Islas Pontinas y aparece un sistema de colonia marítima, que son pequeñas bases ocupadas por ciudadanos romanos para proteger las costas de ataques por mar. Y ahí tienen una lista de todas ellas. Y además, también en el 311, todavía en el siglo IV, sabemos de la aparición de una magistratura nueva, los duóviros navales, es decir, una magistratura colegiada de 2 magistrados, encargados classis ornandae refindicaeque causa, es decir, para aparejar y reparar las escuadras. Luego, había escuadras, aunque fueran modestas, quizás solamente de 20 naves, ya en el siglo IV a.C. Y en el siglo IV están navegando a Campania y están navegando hasta Tarento, dando lugar a mediados del siglo III a la crisis con Pirro. Bien. Es en este contexto cuando llegamos al núcleo de lo que nos interesa hoy, que es el año 264. Pirro hace 11 años que ha sido expulsado y Roma en principio ha tenido siempre unas relativamente buenas relaciones con Cartago. Cartago ocupa o controla toda esta zona del norte de África. El control sobre el mundo ibérico del sur de la península, el sureste,
digamos, mucho más tenue de lo que aquí se refleja. Entre otras cosas, Cartago Nova no existe todavía en el 264, es un añadido erróneo del mapa y alguna cosa más, pero Roma controla toda la península, controla las grandes potencias navales griegas como Tarento o Nápoles, y aquí se produce un verdadero batiburrillo de acontecimientos que voy a sintetizar rapidísimo. El tirano de Sicilia, Agatocles, ha muerto, el gobernante griego, y unos mercenarios que estaban contratados por él se trasladan a Mesina, es decir, a Mesana, en el estrecho, y se independizan y montan una ciudad de piratas allí que Siracusa no quiere tolerar, y prepara un ejército para aplastarles. Y en este momento los piratas piden ayuda primero a Cartago, luego se arrepienten y piden ayuda a Roma, nada menos. No saben lo que están haciendo. Roma, dicen las fuentes, Roma nunca quiere invadir nada. Roma, en las fuentes, la mayoría de las veces, hace las cosas de manera a duras penas, reluctante, sin verdaderamente querer. El Senado no quiere, pero la asamblea de la plebe sí lo hace. El caso es que al final Roma decide intervenir para poner pie en Sicilia, apoyando a estos mercenarios, con lo cual se produce una alianza contra natura de siracusanos y cartagineses contra piratas y romanos, que va a durar muy poquito. Pero el caso es que en el año 264 Apio Claudio desembarca, los piratas son inmediatamente destrozados, Siracusa inmediatamente cambia de bando y se pasa al bando romano y estalla la guerra previsible entre este Cartago poderoso en el mar y una Roma que se ha visto, según las fuentes, arrastrada a una guerra que en el fondo no quería. Bien, la guerra va a durar 23 años, hasta el 241, y va a ser básicamente una contienda naval, con muchas batallas navales en la costa norte, en la esquina oeste, en la costa sur de Sicilia, y toda serie de idas y venidas de campañas terrestres, normalmente por la costa, para controlar los puertos y las bases de aprovisionamiento. Hímera, Palermo, Drépano, Lilibeo, en el lado cartaginés, Agrigento, Sielinunte, en el lado griego, o en este caso realmente romano. Va a ser una guerra sin cuartel de 23 años, con algunas pausas tácticas o operacionales, pero una guerra continuada. ¿Y qué es lo que nos dice Polibio en este momento? Como prueba de la verdad de mis afirmaciones, dice, es decir, de que no les cuento una historia, puede servir esta consideración. Cuando emprendieron por primera vez el transporte de sus tropas hacia Mesina, es decir, para cruzar el estrecho y desembarcar en Sicilia, con Apio Claudio, no disponían ni de una sola nave catafracta, es decir, con puente cerrado, lo que les explicaba el otro día, ni de siquiera de naves de guerra largas, como trirremes, ni aun de botes. Se sirvieron de pentecónteras y trirremes, es decir, de barcos antiguos, de los tarentinos, de los eléatas, de los de Nápoles, y en estos navíos transportaron temerariamente sus tropas. Bueno, hemos visto que realmente esto no es tan así. Es decir, existía una escuadra romana, existían magistraturas navales encargadas de desarrollar, mantener una escuadra pequeña, había colonias marítimas, es decir, había soki y nahuales, de manera que había una cierta infraestructura, no comparable a la de Cartago, pero tampoco tan tosca o tan inexistente como pretende Polibio hacernos creer, o al menos ese es mi punto de vista. Bien, después del desembarco hay toda una serie, durante años y años, de ataques y contraataques. Distintos generales cartagineses infligen derrotas serias, tanto en el mar como en las Lipari, como en tierra, a los romanos, pero inexorablemente, poco a poco, en tierra, los romanos van ganando terreno, desde el este por la costa, avanzando hacia el oeste. Y es que los romanos aprenden, y muy rápido. Y aprenden de sus enemigos, aprenden de los cartagineses. Todos recordarán del otro día que hablábamos de la evolución desde el siglo VIII de estas primitivas pentecónteras de época de Homero, ¿verdad? Que son casi como traineras, naves grandes abiertas con un solo banco de remeros, 25 a cada lado, 50 remeras, que en el siglo finales del VIII evolucionan a la birreme con 2 órdenes de remo, con 2 bancas de remero a distinta altura, que eso evoluciona a la trirreme de la época de Salamina, que no tiene cubierta corrida, y que eso en la guerra del Peloponeso evoluciona a la Olimpias, a una nave catafracta con cubierta corrida que permite tener hasta 30 o 40 infantes de marina a bordo. Bien, que son naves cada vez más grandes y más pesadas. Y que lo importante es que estas trirremes tienen 3 bancos de remeros a distintas alturas, con el remo de igual longitud, para lo cual hace falta un postizo para permitir que los trarites estén a la misma distancia. Cartago tiene trirremes
durante todo este periodo, el siglo IV y el siglo III. Pero hay que tener un poco de cuidado con las recreaciones. En Internet se encuentran muchas reconstrucciones muy bonitas, como esta, ¿no?, con el caballo y la palmera de Cartago, que es una pura suposición tomada de las monedas, y un aspecto como, por ejemplo, un espolón de tipo de pico de ave, que recordarán, vimos ayer en el relieve de Sennacherib del 700 a.C. Y unos tipos de popa, pues alzada, más liviana, que las de los navíos griegos. Estas reconstrucciones son discutibles muchas veces. Por ejemplo, esta imagen de espolón, que puede que sea correcta para el 700 a.C., estelas del siglo III, es decir, de la época de la Primera y de la Segunda Guerra Púnica, muestran que no, que los navíos cartagineses tienen espolones de tipo, como esta plaquita de hueso de Ampurias o esta moneda cartaginesa, este shekel, tienen espolones de tipo helenístico. Es en este momento, y quizá en Sicilia, en torno a finales del siglo IV, primeras décadas del siglo III, cuando aparece una nueva evolución. Habíamos llegado a la trireme catafracta, la trireme con cubierta corrida, la trieres. Hay, por ejemplo, Rebolo piensa que hay dos modelos, un modelo con postizo, que sería el modelo griego, y un modelo sin postizo, con la obra muerta más alta, que sería el modelo cartaginés. Bueno, esto es discutible, no hay pruebas. Pero lo interesante es que en este momento, entre el siglo finales del IV y el III, aparece la quinquerreme, es decir, la de 5, un 5, una pentera. Es un barco que en lugar de 37-38 metros pasa a tener 45 metros de eslora, el máximo permitible que veíamos el otro día, que pasa de tener 5 a 8 metros de manga en la zona del postizo, y que fundamentalmente pasa de tener 170 a 280 remeros. Es decir, cada barco tiene 270 remeros, más la tripulación de marinos, más el kibernetes, más el nauclero, más el... En fin, puede haber oficiales y luego infantes de marina. Puede tener una tripulación de 350 personas. La quinquerreme o la quinquerreme o la 5 se ha discutido eternamente cómo era la disposición de remos. Hoy en día hay un consenso generalizado en que es un navío en el que sigue habiendo solamente 3 órdenes de remos, 3 bancadas, en 3 alturas, pero que en las 2 bancadas superiores, en lugar de un remero, hay 2. 2 arriba, 2 en medio y 1 abajo. En total, 5. Y de ahí lo de quinquerreme. Igual que la de 4 tendría 2 y 2. Ya digo que esto ha sido un debate larguísimo, no todo el mundo está de acuerdo, pero hoy en día la quinquerreme se concibe así, 3 órdenes de remos con 2, 2 y un remero, y es la nave supuestamente, y ahora lo discutiremos también, que Polibio dice que era el navío de línea típico de la armada cartaginesa en esta época, igual que la Trieres, la 3, había sido la nave característica en la época de Salamina, 240 años antes. Pues bien, en los años 70, entre 1971 y 1974, en la costa oeste de Sicilia, aquí cerca de Lilibeo, del antiguo Lilibeo, en Marsala, se encontraron a poca profundidad los restos, bueno, a 6 metros de profundidad uno, a 8 metros otro, los restos de 2 barcos cartagineses. Y es la primera vez en que se encontraban los restos de lo que aparentemente son barcos de guerra, barcos largos. Lo explicaba brevemente el otro día, lo repito ahora. Los barcos de comercio son navíos redondos, cargados de ánforas, cargados de lastre, cargados de lingotes de plomo, de lo que sea, y cuando se unen caen como un plomo al fondo y se quedan asentados sepultando el casco de madera en la arena o en el fondo. Mientras que los navíos de guerra, si se hunden por una tormenta o un ataque por espolón, se deshacen porque no tienen bodega, no tienen una carga importante y se convierten prácticamente en palillos flotando. Es muy raro encontrar navíos aparentemente de guerra y quizá tetreres, es decir, barcos de 4 remeros, 2 y 2 en 2 bancadas de remos, una birreme multiplicando el número de remeros, y es por tanto una noticia, arqueológicamente fue una notición en su momento. Están ahora expuestos y se han podido hacer reconstrucciones de la estructura con su postizo que demuestra que quizás estos navíos púnicos, gemelos además, de 34 por 4,8 metros, hundidos quizá en la misma acción, eran sin duda cartagineses. Y lo vamos a ver por qué, a pesar del postizo. Y sabemos que eran cartagineses porque están muy cerca de la batalla de las Islas Égadas, que es el núcleo de nuestra clase de hoy. Es decir, están muy cerquita, pero a suficientes kilómetros para que quizá no pertenezcan a la misma batalla o a la misma acción. Pero sí son del mismo periodo, al menos, de la Primera Guerra Púnica. Y lo que ahora me interesa es que son barcos prefabricados. En las tracas, es decir, en el forro de los barcos y en las varengas, bueno, en las varengas y en los baos, hay marcas de letras púnicas y señales que indican
que estos barcos están en alfabeto púnico y están pintadas sobre los maderos para facilitar la fabricación en serie y también el montaje en serie de este tipo de embarcaciones. La importancia de esto a la hora de construir rápidamente una flota y justificar lo que dicen las fuentes, que en un plazo de un año se podrían construir 60, 80, 100 naves, es evidente. La idea de una técnica de fabricación, digamos, prefabricada. Pero hay más. De todas formas, fíjense lo que es la arqueología. Los datos arqueológicos son por sí mismos incompletos, están dañados, no se sabe si son representativos de la realidad completa y además son ambiguos. Hay especialistas como Aberdeen y Pedersen que hace 10 años han negado que esto fuera un espolón y lo que piensan es que era un tajamar, es decir, que no eran barcos de guerra posiblemente y que era una especie de artefacto a proa para poder varar en las playas por la noche cada vez que el barco recalara en una playa, porque no había puertos en el sentido moderno de la palabra. Sea como fuere, esta es la posible recreación de estos 4 o cuadrirremes de Marsala, pero ya digo que con debate incluso sobre su propia naturaleza, sobre todo de la pieza parcialmente conservada de proa. Pero en todo caso se trata de barcos prefabricados y la significación de esto lo vamos a ver enseguida. Porque Polibio lo que nos dice es que Roma no tenía una armada, ya hemos visto que la tenía, pequeña pero la tenía. Y dice Polibio, los cartagineses eran dueños absolutos del mar, muchas poblaciones costeras desertaron de los romanos temerosas de la armada cartaginesa y veían los romanos que las fuerzas cartaginesas navales devastaban con frecuencia Italia, hacían desembarcos parciales y saqueaban la costa italiana y que en cambio ellos no podían hacer lo mismo con África. Fue porque vieron que la guerra se les alargaba y no antes, es decir, a los 2 años de iniciar la guerra en tierra, en el 262, cuando toman Agrigento, emprendieron los romanos la construcción de naves, de 100 quinquerremes y de 20 trirremes, es decir, de 100 barcos muy grandes y de 20, digamos, de segunda línea. Pero como sus armadores no tenían la menor práctica en la armadura, les causó grandes dificultades. Por ellas, principalmente, se puede ver la audacia de la decisión tomada por los romanos. Y aquí es donde hay un texto de Polibio que antes entendíamos regular y que ahora entendemos mucho mejor a la vista del hallazgo de Marsala. Dice Polibio, una nave suya, una nave cartaginesa catafracta, posiblemente una 4, una 5, una quinquerreme, se acercó tanto que encalló y cayó en manos de los romanos. Los romanos la usaron como modelo y según ella construyeron toda su escuadra, es decir, un caso de ingeniería inversa. Desmontaron la nave y si está prefabricada y si realmente, como sabemos que lo estaban porque tenemos las marcas, es mucho más fácil hacer esa ingeniería inversa porque cada barco es estándar. Y así nos dice Polibio, mientras unos se preocupaban de la construcción, otros reclutaban dotaciones y en tierra les enseñaban a regar del siguiente modo. Hacían sentar en los barcos dispuestos en el suelo a los hombres ordenados según luego estarían en los asientos de sus naves. Colocaban al cómitre, al que marca el ritmo, en el centro y habituaban a todos a remar mientras movían los brazos. Cuando estuvieron entrenados, estaban los barcos distintos y ya pudieron subir a bordo con un mínimo de entrenamiento. Eso sí, las naves romanas eran de construcción deficiente a pesar de todo esto y poco marineras, por lo que alguien propuso a los romanos el uso de un ingenio, y ahora veremos. Pues bien, es curioso porque esto es exactamente el modelo que usaron los constructores modernos de la trirreme Olympias cuando en los años 80 se estaban construyendo y en este claustro de la universidad, en este patio de la Universidad de Cambridge, en abril del 83, pusieron una piscina de estas de goma para los niños, hicieron un recorte de un tramo de la Olympias y enseñaron a navegar probando los distintos modelos o las distintas posiciones para ver si las teorías funcionaban. Es decir, exactamente lo que dijo Polibio, que a la vista de lo de Marsala resulta más plausible que si no hubiera elementos prefabricados. Sea como fuere, ya lo dice Polibio, inicialmente la superioridad marinera cartaginesa debía ser evidente. Tácticas como el periplus, que es básicamente una forma de envolvimiento individual, donde una nave perseguida que tiene mucha más maniobrabilidad y rapidez se revuelve, gira sobre sí misma y ataca el flanco de la nave perseguidora, o en maniobras de escuadra, las naves atacantes en línea de fila avanzan flanqueando la línea enemiga, que es más tosca, y si el barco defensor, el del extremo, intenta girar para darle con el espelón al barco, al batalote de proa, al barco primero de la línea de fila, el batalote de popa va a poder embestir al barco azul, que es mucho más torpe, y la maniobra de envolvimiento va a provocar el rápido desorden de la línea defensiva, en el periplus.
Y el Dieg Plus, que es otra de las maniobras que nos cuentan las fuentes ya desde el siglo V a.C., consiste en penetrar, no envolver la línea enemiga, sino penetrarla, y la mayor maniobrabilidad de los barcos permite atacar por la popa a los barcos enemigos o incluso barrer su bancada de remos, y si el segundo barco, el barco vecino, intenta embestir al primero, pues el matalote de popa, el segundo de la línea de fila, embiste al barco azul, desordenando también la línea defensiva. Todo esto exige, lógicamente, una mayor maniobrabilidad. Y es exactamente lo que nos cuenta Polibio de algunas batallas. La victoria púnica en Drépano, al lado de las Islas Égadas, eran muy superiores en velocidad. Si algunas naves cartaginesas se veían acosadas, retrocedían a alta mar con toda seguridad. Después se revolvían contra las naves atacantes que le perseguían, navegaban en torno suyo, arremetían contra ellas de refilón cuando viraban, y las romanas se veían en apuros debido a su pesadez y a la impericia de sus tripulaciones. Es decir, las rodeaban, las golpeaban de refilón, es decir, todo lo que estamos viendo aquí. Pero por eso dice Polibio que los romanos, ingenieros natos, diseñaron un invento para limitar sus desventajas. Como no veían fácil igualar la maniobrabilidad y la pericia marinera, decidieron intentar convertir la batalla naval en una batalla terrestre. E inventaron un artefacto que, según Polibio, les dio la victoria decisiva en la batalla de Milas, en el 260, una suerte de puente levadizo, sujeto de manera móvil a un mástil de unos 7-8 metros, con unas poleas, un puente levadizo con barandillas, rotatorio en la base, de manera que podía girar a babor o a estribor, y en su extremo con un gancho en forma de pico o espolón, que es lo que le da el nombre de corvus, el nombre de cuervo. La idea es que cuando el barco romano se acercaba al barco cartaginés, a babor o estribor, se rotaba la estructura y se dejaba caer de golpe el cuervo. El gancho se clavaba sobre la cubierta del barco cartaginés y los legionarios romanos podían cruzar como si estuvieran en tierra y hacer sentir la superioridad de sus legionarios, mejor armados y mejor entrenados, sobre los cartagineses absolutamente sorprendidos. De hecho, según Polibio, eso es lo que pasó, y Polibio en general es una buena fuente, una fuente fiable, es militar, aunque sabe mucho más de la guerra en tierra que la guerra en mar, pero los cartagineses dicen que en Milas despreciaban la inexperiencia de los romanos, pensaban que iban a por un botín seguro, pero cuando se acercaban y veían aquellos cuervos cabeceando en las proas de cada nave, vacilaron extrañados ante tales artefactos. Pero cuando el sistema funcionó, parte de los cartagineses fue muerto y parte se entregó asombrada de lo que sucedía ante semejante artefacto poco fair play, ¿verdad? Negar la superioridad naval. El resto de los cartagineses, confiados en su rápido navegar, esperaban atacando por los flancos y la popa, pero los artefactos giraban amenazadores, de forma que los que se acercaban irremisiblemente eran atrapados, y de manera que los cartagineses huyeron desconcertados, habiendo perdido 50 naves. El problema del corvus es que plantea varios problemas. Hay investigadores que piensan que en un barco de poca manga, como 8 metros de manga o incluso 5, provocaría problemas de estabilidad. Especialistas del nivel de Wolbach y Tarn, especialistas en guerra helenística, piensan que provocaría problemas de estabilidad. Pero algunos investigadores que han hecho reconstrucciones de volumen y peso piensan que todo el artefacto no pesaría más allá de 1 tonelada y que, por tanto, no sería suficiente para causar problemas de estabilidad. Lo digo porque, aunque Polibio lo describa con tantísimo detalle, hay incluso investigadores que piensan que el corvus nunca existió, que es una historia inventada a partir de los garfios de abondaje que existen ya desde la Edad del Bronce, y la sambuca, que es un artefacto parecido, una especie de puente levadizo, pero que se usaba en asedios terrestres. Si recuerdan la primera conferencia del ciclo, cuando hablamos de Medinet Habu, ya aquí se ve un soldado egipcio arrojando un garfio de abordaje, este de aquí, para trabar la borda o la verga del barco enemigo. Es decir, que sí, este tipo de sistemas existen manuales desde 1000 años antes. Pero, sea como fuere, existiera o no el corvus, lo cierto es que se utiliza o se cita en varias batallas, la última es la de Gnomus en el 260 y luego no vuelve a aparecer. La explicación estándar es que los romanos aprendieron ya a navegar mejor, técnicas marineras, los marinos se acostumbraron, construyeron barcos mejor equilibrados y ya no necesitaron el corvus porque a partir del 260 desaparece de las fuentes.
Y es en este contexto cuando la guerra sigue extendiéndose, 23 años. Un niño que naciera al comienzo de la guerra pudo ser reclutado ya adulto joven para sus postrimerías. Hacia el 241-42, los romanos se han hecho poco a poco con el control del mar, han llegado incluso a desembarcar en África, con Atilio Régulo, aunque la expedición salió mal, pero han demostrado que pueden devolverle la pelota a los cartagineses y cruzar a África. Se han hecho con prácticamente todo el control de la isla y Amílcar Barca, el padre de Aníbal, el de la Segunda Guerra Púnica, está acorralado en una zona muy pequeña, el núcleo de la resistencia, entre el monte Érice, Drépano, Lilibea y las islas Égadas, que están más o menos aquí, donde está el 4. En este momento la situación es desesperada, pero para ambos bandos. Roma controla ya casi toda Sicilia y bloquea el último reducto, pero Roma está al punto de la quiebra económica. De hecho, en los años anteriores ha habido tales catástrofes navales, sobre todo por tormentas, por eso se piensa que a lo mejor abandonaron el Corvus, porque el Corvus desequilibraba las naves y no en las batallas, al menos, y en las tormentas. Tiene que construir su última flota, 200 naves de golpe, con préstamos de particulares ricos para poder asegurar el control del mar. A estas alturas, si tenemos en cuenta los datos de Polibio, Roma ha perdido en la guerra unas 700 naves, que se dice pronto, bosques enteros, y Cartago unas 500. Pero el cónsul romano, Cayo Lutacio, sabe que solo mediante una batalla naval se podía obtener una decisión definitiva de la guerra, porque mientras los cartagineses puedan aprovisionar a Amílcar en su reducto, y Amílcar es un gran general, todos lo saben, la suerte en tierra puede revolverse contra Roma. Pero por otro lado, Cartago está igual, está casi agotada, y decide crear una última flota de emergencia con marinos inexpertos, con barcos capturados antiguos, para socorrer Érice, porque Amílcar se está quedando sin comida y sin víveres en el monte Érice y en su reducto costero. Y por eso los cartagineses avanzan desde Cartago hasta una de las islas Égadas, Marettimo, en la isla llamada Sagrada, donde Janón, el jefe de la fuerza naval, recaló. Y siguió avanzando presuroso por llegar a Érice, que está detrás de Trapani, en la costa, sin que los enemigos lo advirtieran, para depositar las provisiones y así aligerar el peso de las naves. El almirante es consciente de que sus barcos están sobrecargados con ánforas, sacos de trigo, de comida, de alimentos, molinos, armas, lo que sea, y por tanto son presa fácil en una batalla naval. Tiene que llegar a tierra antes de que los romanos se enteren. Pero Cayo Lutacio, avisado de la presencia de Janón, adivinó sus intenciones. Recogió del ejército de tierra a los hombres más fuertes, es decir, infantería de marina de calidad, y navegó hacia la isla de Gusa, que puede ser Faminiana o puede ser Levanzo, cualquiera de las dos. Allí arengó a sus fuerzas y calculó que si trababa la batalla durante una tormenta vía mala mar, contra unas naves todavía cargadas, las cartaginesas vencería. Y así fue. Los cartagineses intentaron avanzar confiando en llegar a Trapani, a Drépana y a Érice, pero a cubierto de la isla, el almirante romano, Lutacio, les cortó el paso y les sorprendió cargados y sobrecargados. Además, lo dicen las fuentes, en una situación inhabitual, porque los barcos cartagineses iban con los mástiles y las velas desplegadas, lo cual les restaba aún más maniobrabilidad. Les da velocidad en línea recta, pero no es un yate moderno, son barcos que son difíciles de manejar. Por eso en esta reconstrucción de Radu Oltean efectivamente se aprecia esta inhabitual presencia de un mástil con las vergas, con la vela recogida en la verga, que lo dice Polibio, en el combate. El resultado fue un desastre para los cartagineses porque perdieron 50 naves hundidas, pero peor aún, 71 naves capturadas con todas sus dotaciones. La última reserva, el fondo del barril rebañado de marinos de la escuadra cartaginesa. Los romanos perdieron en combate 30 naves, es decir, a pesar de su superioridad tuvieron graves pérdidas, 30 contra 50 y 50 más dañadas, pero la clave no está en las pérdidas de hundimiento, sino en las 70 naves que Cartago ha perdido, es decir, ha perdido 120, prácticamente en la totalidad de la flota, en el 241. Y dice Polibio, Roma y Cartago, fíjense, usa el símil de los púgiles extenuados, ¿no? Noqueados. Parecían dos gallos de pelea de buena raza cuando luchan por su vida, extenuados, pero continúan con el coraje intacto y siguen asestándose golpes hasta que, cayendo maquinalmente, uno de los dos acaba por morir. Así, romanos y cartagineses, rendidos de fatiga por los lances ininterrumpidos por 20 y tantos años de guerra, acabaron convirtiéndose en insensibles.
Los cartagineses, a pesar del desastre de las Égadas, estaban dispuestos a continuar la guerra, pero sus recursos habían llegado también al límite. Ya no podían aprovisionar a Amílcar en Sicilia porque ahora dominaba el mar el adversario. Y si las abandonaban en Sicilia, ya no disponían ni de fuerzas ni de generales como Amílcar para hacer la guerra. El resultado fue la rendición de Cartago y el fin de 23 años de guerra en el momento en que la última flota cartaginesa fue derrotada. Pues bien, la novedad que traigo aquí, que es relativamente poco conocida todavía en España, es el descubrimiento arqueológico del campo de batalla subacuático de las Égadas y la localización de cientos de miles de objetos de esa batalla, casi sin absoluta duda, a pesar de las dudas originales. En los últimos 20-30 años ha surgido una rama de la arqueología que llamamos la arqueología de los campos de batalla, que mediante el uso de detectores de metales y de prospección con GPS, con sistemas de información geográfica, permite trazar los recorridos de los ejércitos, incluso elementos de los combates. De las guerras púnicas, de la batalla de Normandía o de la guerra civil, se hacen muchas excavaciones, pero de las guerras púnicas no se ha podido excavar hasta ahora más que un solo campo de batalla del siglo III, que es el campo de batalla de Baécula, en cuyo trabajo he participado yo estudiando el armamento, donde el análisis arqueológico ha permitido, digamos, transformar sustancialmente la idea que teníamos de esta batalla entre Asdrúbal, el hermano de Aníbal, y Escipión, el futuro Escipión el africano. Según las fuentes fue un desastre cartaginés, hoy en día parece claro que fue una victoria táctica romana, pero estratégica cartaginesa, porque Asdrúbal se escapó con el grueso del ejército intacto y pudo marchar hasta Italia para intentar reunirse con su hermano. Pues bien, este mapa nos permite, entre otras cosas, a través, por ejemplo, de las huellas de los clavos de las botas de los legionarios romanos, que las usan en esta época, los cartagineses no, el recorrido desde su campamento hasta la zona del campamento cartaginés y el momento en que pasan de columna de marcha y se despliegan en columna, en línea de batalla. En azul es donde se ha prospectado y no han salido tachuelas, en clavos de bota, en rojo donde sí. Y pues, el estudio detallado de dónde aparecen los proyectiles de onda, desde dónde se han podido arrojar, las distancias que alcanzan, la topografía, pues permite reconstruir muchos elementos de una batalla. Bien, esto se está haciendo de manera bastante regular. Yo mismo lo estoy haciendo en Montemayor junto con nuestro equipo, Javier Moralejo y Jesús Robles, en Ulia, un campo de batalla de César, donde combatió Julio César justo antes de la batalla de Munda. Pero lo que es extraordinario, porque es infinitamente más difícil, es localizar un campo de batalla submarino, porque entre otras cosas, los barcos hundidos de guerra ya he dicho que se deshacen. ¿Qué es lo que queda? Lo que lleven a bordo y sus elementos metálicos pesados. ¿Y cuáles son los elementos metálicos pesados? Todos ustedes conocen la Victoria alada de Samotracia, que está en el Museo del Louvre. Todos la ven así, pero hay que entenderla de otra forma. Hay que entenderla subida en la proa de un barco con su escolón, hollando, cortando las olas. Hay que entenderla expuesta en el museo sobre un navío de guerra, donde falta el espolón, exactamente igual que en esta foto que hice de la Olimpias, para que se hagan ustedes la idea de lo que representa. Es la victoria naval conmemorada por una victoria alada sobre la proa de un barco orgullosa, escribiendo su espolón. Por eso los espolones, los rostra, o rostrum en singular, capturados por los romanos, eran llevados al foro y adornaban la plataforma donde hablaban los magistrados, la rostra, de donde los magistrados que se subían hablaban con los rostra delante, con los espolones capturados. El jueves que viene, mi colega y amigo, el profesor Ruiz de Arbulo, les hablará del monumento de la victoria de Actium, el de Marco Antonio y Cleopatra derrotados por Octaviano, donde hay un monumento en Nicópolis precisamente con estos rostra de aquella batalla. Bien, pues eso es lo que ha aparecido en las Égadas. En el año 2002, en una región indeterminada de esta zona, unos pescadores encontraron un primer espolón, una pieza masiva de 1 metro de largo y 100 y pico kilos de peso, Egadi 1, que estaba en una colección particular, lo decomisaron los carabinieri y como esto coincidía bastante con la ruta definida por las fuentes para la decisiva y última batalla de la Primera Guerra Púnica, pues Sebastiano Pusa, que era el de la superintendencia de la mar en Sicilia, decidió iniciar una campaña de excavaciones subacuáticas. Quiero de alguna manera dedicar esta clase de hoy a Sebastiano Tusa, que falleció muy joven, antes de tiempo, en el año 2019, en un accidente aéreo en Etiopía, en una misión de la UNESCO, precisamente de difusión de la cultura. Así que vaya aquí mi recuerdo para el superintendente Sebastiano Tusa, director y alma de esta primera excavación.
Claro, era una excavación carísima. La excavación subacuática es exponencialmente más costosa que una marítima. Hace falta un barco de investigación, la Hércules, hace falta sistemas de monitorización, robots subacuáticos, restauradores, piscinas de agua salada, etc. Una logística tremenda, y es por eso que Sebastiano Tusa se alió con Jeff Royal, presidente de una fundación, la RPM Nautical Foundation, que es una fundación dedicada precisamente a la investigación subacuática, pero legal, no piratas de las aguas, sino legalmente. Y así se iniciaron un proyecto, el proyecto de prospección de las Islas Hégadas, y así se encuentra el mar alfombrado de espolones. Han aparecido hasta el momento 27 espolones. Si se hacen ustedes idea, en todos los siglos que existe la arqueología científica, conocíamos hasta hace 20 años, se podían contar con los dedos de una mano los espolones reales, 5 o 6. Ahora tenemos solamente aquí 27, que corresponden a una proporción muy elevada de los barcos perdidos. Y aquí tenemos la reconstrucción de los trabajos. Estas son las islas, la isla de la que partió Hanún, la isla de Levanzo y la isla de Famiñana, la emboscada de los romanos, la ruta lógica para llegar a la zona del monte Érice y de Drepani, donde apareció posiblemente el primer espolón, y los sectores que se han prospectado con sonar y los sectores que se están excavando, en concreto el PWB, que es este de aquí arriba, y el PWA, que vamos a usar como ejemplo detallado para ver qué es lo que se está haciendo. Esto es absolutamente extraordinario y único en el mundo en fechas de hace 2.241 años o 2.250 años. La reconstrucción del fondo marítimo ha demostrado lo siguiente. Hay toda una zona arenosa hacia el este, pegada hacia, digamos, mirando hacia la isla de Sicilia, que ha sido muy dragada por los pescadores de arrastre sicilianos de toda la vida, desde la antigüedad. Y por eso prácticamente no hay restos in situ y los restos que hay están muy dañados. Pero un poco al oeste hay una zona que tiene rocas salientes y enganchan, como aquí, las redes de los pescadores de arrastre. Y como ya lo saben, toda esta zona rocosa y toda esta zona adyacente a la zona rocosa está libre de pesca de arrastre, y aquí es donde se ha encontrado una extraordinaria concentración en un espacio de 4 kilómetros cuadrados, 2 por 2, de todo tipo de materiales. Y cuando digo todo tipo de materiales, es lo primero que deberíamos pensar. No hay pecios de barcos mercantes, pero hay más de 350 ánforas en 2020, ahora debe haber bastantes más, de dos tipos fundamentales: tipos cartagineses, tipos púnicos, y tipos greco-itálicos, que también se fabrican, lo sabemos, bueno, se fabrican en Túnez, se fabrican en Cádiz, en la costa de la bahía de Cádiz, se fabrican en Ampurias, se fabrican, por supuesto, en el sur de Italia, pero están dispersas en un espacio relativamente amplio, como si hubieran caído, ya las profundidades varían mucho, de 8 hasta 80 metros de profundidad bajo el mar, ahí hace falta robots, no pueden bajar buceadores, pero las ánforas es como si hubieran caído desde cubierta de barcos, si hubieran caído flotando, y están dispersos en un patrón muy denso, porque tampoco han recorrido miles de metros de profundidad, sino apenas unas decenas de metros, pero no están agrupadas como las encontramos en un pecio, en un hundimiento de un barco mercante. Tusa, Royal y el equipo de la Ségada piensan que estos son los restos de las provisiones que llevaban sobre cubierta los barcos cartagineses abordados por sorpresa por los romanos. Pero la prueba del 7 es la extraordinaria abundancia de estos espolones de bronce, que tienen unos rasgos característicos y comunes a los cartagineses y a los romanos. Estos picos para cortar la madera penetrando, si dan de frente y si dan de costadillo, clavándose y rasgando la madera, y unos capuchones para entrar la quilla y la proa y la viga central del espolón para una perfecta sujeción al casco del barco, de manera que el espolón no se desprendiera a la primera de cambio. Cada espolón es distinto, es decir, hay pequeñas variantes en la embocadura donde se une con la quilla del barco y con los maderos del barco. No voy a entrar en ello, pero se está trabajando con las tipologías porque se están empezando a encontrar, digamos, tandas de fabricación. Y lo vamos a ver ahora no a partir de la tipología de los espolones, sino a partir de la tipología de las epígrafes, porque encima tenemos textos. Fíjense los clavos inmensos para sujetar los espolones firmemente al casco de la nave, y en el frontal a veces encontramos imágenes. En este caso, una Nike pequeñita, no es la Victoria de Samotracia, pero es una Nike fundida
a la cera perdida en el molde, en este caso de un espolón claramente romano, tanto por la Nike como por la inscripción latina que presenta a lo largo del frontal, que vamos a ver enseguida lo que es. Se han hecho experimentos a escala de fundición de espolones, como este de aquí. El propio de Olimpias es un espolón a escala 1:1. Y todavía, en agosto de este año, se han seguido excavando. Íbamos por el 25 y han salido dos este mes de agosto, o sea, nada, ni están publicados. Por primera vez han salido monedas de plata, 20 y tantas monedas de plata, es decir, cosas que hasta ahora faltaban y que están apareciendo y coinciden en datación. Bien, pues las cosas más significativas de estos espolones es su tamaño, que oscila entre los 75 y los 100 centímetros, es decir, este tamaño máximo, que son, sorpresa, extraordinariamente pequeños, y su peso, que oscila entre los 60, alguno que está fracturado, pero el peso estándar está en torno a los 150 kilos, 130, 160, 150 kilos. Y algunos tienen decoración en la proa, como acabamos de ver en la parte delantera, de una victoria alada, por ejemplo el 4, por ejemplo el 6, por ejemplo el 11, por ejemplo el 18, y algunos más que no he podido ver porque no están publicados todavía, y otros tienen un casco montefortino, un casco romano, por ejemplo la 7, la 8, la 9 y la 10. Y fíjense que los que tienen una inscripción, o sea, un relieve de un casco, tienen una inscripción latina de Lucio Quintio Caligilio Questor Probauet, más un numeral en el interior, y son siempre el mismo. Es decir, los cascos de tipo montefortino están supervisados, probados por un inspector de calidad, un cuestor, un magistrado, que comprueba la calidad de la fundición antes de entregarlo a la Armada. Y de la misma manera, los que tienen una victoria alada, en lugar de tener solamente un cuestor, tienen dos, Publicio y Cayo Papirio, cuestores, probauerunt. Lo vemos aquí, lo vemos aquí, lo vemos aquí. Ahora lo siguiente es comprobar los detalles constructivos de estos cuestores con el cuestor de los cascos, porque lógicamente son etapas, son lotes de fabricación distintos, posiblemente de años diferentes, de etapas distintas de construcción naval. La mayoría, por tanto, parecen romanos, fíjense, y cartagineses solamente hay con seguridad uno que tiene una inscripción en púnico, que menciona al dios Baal, al dios supremo del panteón púnico, y otras tres aquí, otros dos, que tienen inscripciones púnicas muy toscas, pero todavía no publicadas en detalle. Y eso, aquí tienen un ejemplo, en la punta, Quaestor, falta el nombre que está dañado, Probauit, lo probó, le dio el marchamo de calidad. Por tanto, ya los excavadores están definiendo un programa 1, espolones de casco, los 7, 8, 9, 10, con un solo cuestor, el programa 2, la victoria, con dos cuestores, el programa 4, que en lugar de cuestores es un séviro, mejor dicho, dos séviros, un colegio de 6 seviri, y eso es raro, es posible que sea un espolón de otra batalla anterior, quizá de 15 o 20 años antes, no lo sabemos, es posible porque ahí se libraron varias batallas, la de Drépano, por ejemplo, y luego esta inscripción púnica, que fíjense lo difícil que es traducir, porque son unos rasgos muy cursivos y muy dañados. Según Garbini, dice en la inscripción que la lanza cause mucho daño. Baal lanza este espolón con furia contra su blanco, de manera que su escudo quede debilitado en el centro. Mientras que Schmidt dice, arroja tu ira, oh Baal, sobre él, o sobre ello, frente a Jonia, que una tormenta de rayos y aguas derriben a nuestro enemigo. El significado es el mismo, Baal es una inscripción de maldición sobre el enemigo, pero la traducción es sumamente distinta. Hasta ese punto hay discusiones. Lo que me interesa aquí es que si casi todas las inscripciones son latinas y corresponden a barcos romanos y los romanos han ganado la guerra, ¿cómo es que la mayoría de los espolones son aparentemente romanos? La explicación más lógica que se está dando es que probablemente los cartagineses estaban rebañando el fondo del barril de sus escuadras y en la batalla de Drépano unos años antes habían capturado 23 barcos romanos y los habían incorporado a la flota cartaginesa, nos dice Polibio. Y claro, no van a desmontar los espolones y a pulir las inscripciones. Posiblemente la flota cartaginesa contaba con un sustancial número de barcos romanos capturados, quizá más torpes de manejo, quizá menos marineros, pero que Cartago estaba usando en esta última maniobra desesperada para aprovisionar a Amílcar. Pero claro, Drépano está muy cerca del campo de batalla, es decir, es el mismo contexto. Entonces, hay algunos investigadores que no están del todo satisfechos y que han discutido que esto sea los restos de la batalla de las Islas Égada, la del 241, que tiene el mérito de ser
la batalla decisiva, la final, sino que serían los restos de una batalla anterior con una derrota cartaginesa. ¿Lo sabemos con seguridad? No con plena seguridad, pero está pasando con las Islas Égada como estaba pasando con, qué sé yo, Teutoburgo, que di una conferencia sobre ella aquí hace unos años, que al principio también había dudas y poco a poco se ha ido demostrando que sí que era Teutoburgo. Poco a poco los críticos o los que dudan empiezan a pensar que sí, que hay suficiente información para pensar que esto sea las Islas Égada. Y el estudio de las monedas será para eso definitivo. Y la otra cosa complicada es que son espolones muy pequeñitos, fíjense. Según los cálculos corresponden a barcos de 25 metros, es decir, más pequeños que la Olympias. La Olympias tiene un espolón de 200 kilos, la mayoría de los de las Islas Égada tienen 130, 160 kilos. La Olympias es un barco de 37 metros, esto correspondería, según la ingeniería naval, a barcos mucho más pequeños, a trirremes pequeñitas. Pero Polibio nos dice que la flota de esta época, sobre todo al final de la guerra, eran 5. Y efectivamente, en Haifa, en la costa de Israel, hace muchos años se encontró un espolón, probablemente correspondiente ya al mundo helenístico, a la época de la batalla de Actium, quizá, que es un espolón de 460 kilos de peso y 2,20 metros de longitud. Es decir, la masa es en torno a 4 veces la de los espolones de la Ségada. Esto es de un verdadero gigante del mar. Fíjese la escala del hombre en comparación con la de las Islas Égada. Esto está claro que es posterior, que es la época de los gigantes. Pero hace unos años, en el 2008, se encontró en el estrecho de Messina, es decir, en la ruta de tránsito de Italia a Sicilia, otro espolón. Ahora de repente están saliendo con las nuevas técnicas de prospección y de detección de metales a manos. Un espolón bastante bien conservado, que conservaba restos de madera, tenía un forro de plomo para ajustar bien el bronce a la madera, una lámina de plomo, digamos, adaptable, y es otro espolón mucho más grande, de 260 a 300 kilos de peso, que los investigadores que lo publicaron por primera vez, Tusa y no recuerdo quién era la otra persona, pensaron que era un espolón de época de Octavio Augusto, de la época de la batalla de Actium. Pero Philippe Teissier, a quien doy un afectuoso saludo desde aquí, que es especialista y ha estudiado de nuevo este espolón, ha llamado la atención sobre el hecho de que el estudio de la madera de carbono 14 da una fecha del siglo III a.C., es decir, de la época de la Primera Guerra Púnica, y demuestra que posiblemente este espolón es de la Primera Guerra Púnica, es contemporáneo al de las Islas Égadas y que, por tanto, algo pasa con los barcos de esta última batalla, que son mucho más pequeños de lo que cabía esperar. Y además hay un dato más, aparte del carbono 14 de la madera del espolón, y es que el espolón de Aqualadroni tiene una decoración extraordinaria, ya no es la victoria o el casco del frente, sino los picos que muerden, que hieren el barco enemigo, son 3 espadas. Una májaira, en español diríamos falcata, una xifos y otra májaira, cuya punta está orientada hacia el blanco que se va a perforar. Una copis es el otro término de májaira. Aquí lo tienen, la empuñadura de la xifos, de la espada recta, y aquí, aunque se ve mal, porque está muy dañada, pero se aprecia la cabeza de ave rapaz y la empuñadura que cierra aquí. Esto sería el puño de una de las dos espadas de tipo falcata o de tipo copis. No es una falcata ibérica, eso está claro. Aquí la tienen girada para que la vean bien, ahí verán, y en el dibujo se ve bien, pero quería que vieran el original. Fíjense que en el momento de embestir, las 3 armas se clavan simbólicamente en el barco enemigo, y la tipología de esta májaira no es una falcata ibérica. Sus mejores paralelos están en el mundo helenístico, en el mundo griego. Esta es de Dodona, del Epiro, esto está en el Museo de Atenas, que esto sí lo he estudiado yo bastante, y desde luego es sumamente improbable que esto sea del siglo I a.C., es muy improbable que esto sea de época de Augusto. Es mucho más factible una cronología del siglo IV, III a.C., con lo cual coincidiría con el carbono 14, coincidiría con que el espolón de Aqualadroni sea contemporáneo a la Primera Guerra Púnica, lo cual en todo caso no nos soluciona el problema, pero es que el problema del tamaño. Pero es que además en el Egadi 12, aquí tenemos un espolón salido en Egadi, tenemos el mismo patrón de májaira o copis, xifos y májaira o copis. Es decir,
En esto, que indudablemente es del siglo III, tenemos el mismo patrón decorativo que en el de Aqualadroni. Entonces, lo normal es que si el carbono 14, la tipología de las espadas y además los paralelos con las Islas Égadas apuntan al siglo III, pues es no pensar que el espolón grande de Aqualadroni es de época de Augusto, que es de época de Actium, sino que es de este periodo y que, por tanto, había espolones grandes y espolones pequeños como los que estamos encontrando. Hemos hablado antes, aquí se ve muy bien la inscripción doble con las victorias de los cuestores, y este es el otro modelo, que es el del casco montefortino visto de frente, con las dos carrilleras para proteger la cara y el soporte para las plumas, que es el casco romano por excelencia de este periodo. Y efectivamente, hasta ahora van, que yo sepa, 22 cascos de este tipo, del tipo montefortino, más conocido como, malamente, como gorra de jockey, que también aparece en la península ibérica en el siglo III, el siglo II. Aparecen a decenas. El problema es que, de nuevo, este tipo de casco, que es tradicionalmente asociado a las legiones romanas, en el siglo III es un casco que se ha generalizado a los cartagineses, a los iberos. Hay 60 y tantos cascos de este tipo en la península ibérica, o más, de los cuales unos 30 aparecen en tumbas ibéricas del siglo III, por ponerles un ejemplo. Este casco apareció en la tumba de Pozomoro, en Albacete, está en el Museo Arqueológico Nacional, el inmenso monumento ibérico de Pozomoro, y tenía, esto es para el barboquejo, para sujetarlo con una correa, y tenía una inscripción punteada que en principio se leyó así y parecía una inscripción en letras ibéricas, y un arqueólogo muy prestigioso lo leyó como Becalcas, un nombre de ibérico, y se decía que era un casco céltico, un casco de los galos, de influencia celtibérica y demás. Yo, desde el principio, decía que este casco era un casco romano. Nadie me hacía mucho caso porque yo en aquella época era un investigador muy jovencito y no se llevaba nada a decir que estos cascos habían entrado a través de Cartago y en época de las guerras púnicas, se les llamaba cascos celtas o cascos galos, hasta que un colega y amigo muy querido, ya fallecido, Javier de Oz, se dio cuenta de que esto había que leerlo de otra manera, que estaba punteado y que había que leerlo inverso y que al rotarlo lo que aparecía era la palabra mulus, es decir, el nombre latino de un legionario que era como los romanos solían en la República puntear su nombre para decir que ese casco era propio. Es decir, es un casco legionario romano que ha acabado en una tumba ibérica. Pues bien, los cascos que aparecen en el campo de batalla de las Égadas pueden haber sido de la infantería romana que derrotó a la cartaginesa o pueden haber sido de cartagineses que llevaban cascos de este tipo exactamente igual que todo el mundo a estas alturas de la Primera Guerra Púnica. O podría ser, según los críticos, que no, que lo que estemos sea ante una batalla distinta, la batalla de Drépano, con una derrota romana. Pero yo digo que casi nadie se lo cree ya. Esta es la lectura correcta actual que ahora todo el mundo ya acepta. Y estamos encontrando modelos de cascos verdaderamente extraordinarios, con unas decoraciones magníficas. Esta es una reconstrucción de Francesco Galucchio de los tipos de cascos, en este caso con un pez que indica que posiblemente el propietario de este casco era un marine, era un hombre asignado a la flota, romano posiblemente, y ordenó decorar el remate del casco con un motivo acuático. Y las carrilleras que corresponden a la protección de la cara, exactamente igual que en el espolón que acabamos de ver. Por tanto, este tipo de casco es un casco de tipo pilos, que sería más propio del mundo púnico. En la campaña del 2023, este verano, han encontrado otros 15 cascos, 20 carrilleras, una espada, 100 monedas de bronce y 7 de plata. Es decir, tenemos una información nueva que todavía no se ha dado a conocer, que estoy deseando que empiecen a salir noticias o llamar a enterarme, porque puede confirmar o desmentir muchas de las dudas que ahora tenemos. Porque efectivamente, como decía Púrpura, ha habido una cierta de batallomanía, ¿no? El empeño de asociar datos arqueológicos de un conflicto bélico a una batalla concreta. Y decir, esto es las Islas Égadas y no Drépana porque es más espectacular o es la batalla final de la guerra, cuando podría ser otra batalla o incluso una batalla no documentada en las fuentes literarias. Es cierto, pero hombre, los cuestores, la tipología de las armas, los programas de construcción que responden a una fase ya avanzada de la guerra, todo indica que una fecha tardía es más que probable. Hubo un tema también, que no voy a entrar ahora, sobre las anclas, sobre unas posibles anclas o cepos de plomo de anclas que se encontraron sumergidos, que parecían estar en línea, y se dijo, estos son las anclas de la flota romana que en el momento de tender la emboscada cortaron los cabos para zarpar de golpe y abandonando las anclas en el fondo para atacar a los cartagineses. Bueno, esto tiene un toque espectacular, romántico al amanecer de aquel día de marzo, pero es probable que sean en realidad restos de artes de pesca antiguas, que usaban cepos de plomo parecidos.
Tenemos el tema de los espolones, pero como dice Púrpura en 2015, la realidad se impone y Ormay no podemos tener ninguna duda de que el campo de batalla existe y probablemente sea el del 241. Dice Polibio que justo antes de Égadas, los romanos casi habían renunciado a las operaciones navales porque habían sufrido un montón de desastres, sobre todo en tempestades, habían perdido cientos de naves, tenían muchos descalabrios y pensaban que en tierra ganarían la guerra. Pero decidieron depositar por tercera vez sus esperanzas en las fuerzas navales, gracias a ello vencieron, cortaron los aprovisionamientos por mar a los campamentos cartagineses de Amílcar en el Érice y acabaron definitivamente la guerra. Y Polibio vuelve a la carga. Véase el coraje de los romanos que sin tener un programa marítimo pasaron de nada a dominar a la principal potencia naval del Mediterráneo en su época. Ya vemos que no partieron de nada, pero sí partieron de muy poco y desde luego el vuelco estratégico solamente se produce cuando Roma consigue la superioridad naval. Y en esto pasa un poco como en el final de la guerra del Peloponeso, en el 404, cuando la batalla de Egospótamos supone la destrucción de la flota ateniense y solo entonces Esparta, que era la potencia dominante en tierra, consigue dominar el mar y automáticamente a los meses Atenas se rinde. Es el efecto estratégico del dominio del mar que supera con mucho el terreno táctico o el terreno operacional. Efectivamente, por el Tratado de Lutacio, precisamente llamado por Gayo Lutacio Catulo, que fue el vencedor de la batalla naval, los cartagineses tuvieron que renunciar a todo. Perdieron toda Sicilia, que tenían colonizada desde siempre, desde el siglo VI, entregar enseguida Córcega y Cerdeña, 86 toneladas de plata a pagar en 10 años, 86 toneladas, prohibición de que Cartago pudiera declarar la guerra a Siracusa, que ahora es aliada de Roma. Los prisioneros romanos capturados se entregan sin pago de rescate, y cuando además Cartago intenta recuperar Cerdeña, que se había sublevado y que no estaba incluida en el tratado inicial, los romanos lo exigen también y además otras 31 toneladas de plata. Es decir, Roma se vuelve absolutamente durísima en las negociaciones. El resultado es que de una Roma confinada a tierra al principio de la Primera Guerra Púnica, en el 264, en el 241 se ha hecho con el control de Córcega, Sicilia, Cerdeña, las islas, y por tanto domina todo el Mediterráneo central, tiene un colchón de islas que protegen la península de cualquier ataque por sorpresa y ha quitado a Cartago la posibilidad de lanzar cualquier ataque por sorpresa. Esto en realidad, no voy a hacer paralelos con el Tratado de Versalles, ¿verdad? Pero la dureza de las condiciones lleva a que Cartago vuelva sus ojos a la península ibérica, donde encuentra la plata y los recursos mineros de todo tipo y de tropas de mercenarios para sustituir lo que ha perdido en Córcega, Cerdeña y Sicilia, y unos años después, en el 218, Aníbal, hijo de Amílcar, el gran derrotado de la Primera Guerra Púnica, inicie una nueva guerra que también acabará fracasando. Pero fíjense que el audaz plan de Aníbal, que es marchar por tierra en lugar de cruzar por mar, en meses en lugar de en días, que hubiera sido mucho más sorprendente y mucho más sorpresivo, deriva de esta derrota en Sicilia, en las Islas Égadas y en general en la Primera Guerra Púnica, que hace que el mar no sea seguro para transportar una flota llena de provisiones, llena de caballos y elementos que sobrecargan las naves, porque si los romanos las capturan, los alcanzan en el mar, todo el ejército se hundirá. Y por eso la estrategia de Aníbal es obligada a marchar por tierra. El mar marca la estrategia de ir por tierra. Y a la vez, los romanos tienen la oportunidad contraria. Cuando Aníbal marcha en la Segunda Guerra Púnica sobre Italia, los romanos contraatacan desembarcando por mar rápidamente un ejército aquí, en Ampurias, que es lo que refleja este dibujo de una exposición que organizó el profesor Manuel Vendala, donde los barcos romanos desembarcan en la vieja colonia griega de Ampurias, ahora aliada de Roma, y el control del mar les permite aislar a Aníbal en Italia y poco a poco estrangularle hasta que al final Aníbal es incapaz, pese a sus victorias en tierra, de ganar la guerra y tiene que volver a Túnez porque no está derrotado, pero el control del mar, digamos, en manos romanas impide libertad estratégica de ningún tipo. A partir de este momento, las armadas helenísticas, las armadas del siglo II, del siglo I, se harán cada vez más monstruosas en número de barcos y sobre todo crear barcos verdaderamente gigantescos, ya no 4 y 5, sino 8 y hasta 30,
los barcos tolemaicos, los barcos de Cleopatra en la batalla de Actium, hasta 8 y 30 incluso, que corresponden ya a la última fase de la evolución de estos gigantes de la navegación a remo, pero corresponden a otro universo estratégico militar, que es el que les contará este jueves Joaquín Ruiz de Arbulo cuando les hable de la batalla de Actium. Por hoy creo que es suficiente. Muchísimas gracias a todos.